toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordé el pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Dejo el lugar al pastor para que nos dé el mensaje de este día. Oremos, hermanos, vamos a darle gracias a Dios y a pedir la dirección de su Santo Espíritu para la reflexión. Señor, cuántas gracias te damos porque nos das la oportunidad de tener este tiempo de alabanza y adoración a tu nombre. Ahora vamos a escuchar tu voz a través de tu palabra y rogamos, Señor, que nos permitas estar atentos a lo que tienes que decirnos en este momento. Que todo, Señor, sea para bendición de nuestras vidas, para fortaleza de nuestra fe y para crecimiento de nuestra vida espiritual. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hablar de la Escritura, hermanos, sin duda alguna que debe ser un tema que nos debe fascinar, un tema que nos debe hacer que realmente amemos la palabra de nuestro Dios. Cuando leemos los primeros capítulos, es más, el primer capítulo, ni siquiera los primeros, el primer capítulo de la Escritura, encontramos el fundamento de lo que va a ser la palabra de nuestro Señor. Y una pregunta que ha surgido y que a nosotros nos tiene que llevar a la reflexión es, sabemos que la Biblia contiene, ¿se acuerdan cuántos libros contiene la Biblia? 66. ¿Cuántos del Antiguo Testamento? 39. ¿Y del Nuevo? 27, dando los 66 libros, ¿sí? Aquí, hermanos, quisiera que tuviéramos cuidado porque no vayamos a decir que la Biblia tiene el número de la bestia, porque no lo tiene, no es así. Ajá. Entonces, simplemente son la manera. Pero hay otras Biblias, hermanos. Cuando menos hay otra Biblia que también conocemos. Inclusive quienes vienen de un contexto católico romano la conocen. Y hay una diferencia entre esa Biblia y la que nosotros tenemos. Una serie de libros que nosotros llamamos apócrifos y que allá les llaman deuterocanónicos. Y miren, llegamos a la palabra canon, ¿sí? Aparte del canon. Libros como Eclesiástico, Sabiduría, primero y segundo de Macabeos, primero y segundo de Tobías, Baruch, ¿sí? Y algunas otras adiciones de Esther, de Daniel, que son las que están contenidas en esa Biblia que tienen ellos. Y la pregunta que surge es, bueno, ¿cuál de las dos Biblias es la verdadera, hermanos? ¿Cuál? La nuestra, ya respondió por allá Daniel. Efectivamente. Pero ¿qué razones hay o cómo se llegó a todo esto, hermanos? Bueno, déjenme comentarles que indudablemente hubo una serie de estudiosos que analizaron la Escritura y que llegaron a ciertos criterios. Y de ahí se establece lo que se conoce como el canon.
Pero el canon, ¿qué es? El canon proviene de un término griego que significa vara de medir o regla, ¿sí? Entonces, esa vara de medir se utilizaba para medir las propiedades, los terrenos, y se delimitaban lo que conocemos hoy en día como los linderos. ¿Se acuerdan qué son los linderos? ¿Qué son los linderos? Los límites de cada terreno, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede con esto. Y lo mismo pasó entonces con la Biblia. Hay algunos límites que se pusieron para poder establecer, al menos de nuestra parte como iglesia presbiteriana y reformada, por qué tenemos 66 libros. Y el primer criterio, hermanos, que se estableció es que los libros que nosotros manejamos son los que están, al menos del Antiguo Testamento para empezar, son los que están contenidos en la Biblia hebraica, de los cuales el Señor Jesús mencionó, si no todos en lista, sí mencionó las secciones. ¿Se acuerdan dónde los mencionó? ¿Mande? Habló de la ley de los profetas, pero cuando iba, ya después de haber resucitado, que iba hacia Emaús, que se encuentra aquellos hombres, dicen, y comenzando desde Moisés, siguiendo por los profetas, les comenzó a declarar todas las cosas que se decían de él. Porque precisamente parte de la división de la Biblia hebraica tiene que ver con la ley, con los profetas y con los escritos. Ajá. Contenidos de una manera, el orden diferente al nuestro. Inclusive, hermanos, un dato interesante que nosotros debemos de conocer. Samuel, Reyes y Crónicas originalmente eran un solo libro. Y ojo, cuando hablamos de esos libros decimos Primera de Samuel, Primera de Reyes, Primera de Crónicas, no es correcto. Debe ser primero, porque es libro, son libros. Las cartas sí son primera a los Corintios, segunda a los Corintios, etcétera. Pero acá es, entonces eran un solo libro. Y en ese sentido, entonces, están estructurados de manera, les decía, diferente a nuestra Biblia. Pero eso es lo de menos. Ahí sí podríamos decir que el orden de los factores no altera el producto. ¿Por qué? Porque para nosotros, hermanos, un punto importante tiene que ver con la historicidad de los acontecimientos. Salvo un libro. Hay un libro que no está en términos históricos en la Biblia. ¿Alguien recuerda cuál es? Y consta que no es examen, ¿eh? Un libro que no está puesto en cuestión cronológica en la Biblia. El libro de Job. ¿Sí? Job, de hecho, fue el primer libro que se escribió de toda la Biblia. Ajá. Y bueno, a partir de ahí, pero todo lo demás sí viene más en un sentido histórico, ubicando las cosas en el orden en que se han establecido. Y ahí es donde viene ese orden lógico de Dios. Y precisamente, hermanos, el otro criterio que se ha tomado es que los libros que nosotros aceptamos no contradicen la voluntad de Dios ni a Dios mismo. Un ejemplo de ellos, en el libro... Ay, ahorita se me fue el nombre. Hay un libro, ahorita recuerdo, de Judith, ya me acordé, Judith, el libro de Judith. Estaba pensando en otro autor, pero no, el libro de Judith. En el libro de Judith hay una sesión espiritista antes de iniciar una batalla. Y no solamente eso, sino también nos narra cómo esta mujer, para vencer al general del ejército enemigo y por lo tanto al enemigo en ese momento, lo va a seducir. Ella se viste muy bien coqueta, va y emborracha al general del ejército y le corta la cabeza. Dos detalles que hacen pensar que ese libro no debe estar en la escritura. ¿Por qué? Porque contradicen lo que Dios ha dicho. Cuando menos la sesión espiritista, desde el Antiguo Testamento, allá en el libro de Levítico, señala que no podía haber este tipo de personas formando parte del pueblo de Israel. Entonces, no puede ser que si Dios lo ha prohibido, después aparezca en otro libro. Se contradicen. Entonces, no se buscan contradicciones en los libros. Y el tercer criterio, hermanos, y es el más fuerte de todos, es que deben ser cristocéntricos.
Ya lo hemos dicho, el Antiguo Testamento apunta a Cristo en su primera venida y el Nuevo Testamento apunta a Cristo en su segunda venida. Es decir, toda la Biblia está orientado hacia Cristo. ¿Por qué? Porque hay dos temas que recorren la Biblia de principio a fin. El primer tema de ellos, que es el que más conocemos, es el de la salvación. Y Cristo está presente desde el inicio, no solamente como creador, sino también como redentor. La primera profecía la encontramos en Génesis 3:15. Y a partir de ahí vienen los señalamientos sobre Jesús. Y no se diga el Nuevo Testamento, hermanos. El Nuevo Testamento nos lleva a Cristo. Pero aún así, hermanos, lamentablemente a lo largo de la historia ha habido gente que ha querido echar abajo muchos de los relatos de la Escritura. Hubo una escuela que se llama de la alta crítica, donde tratan de sacar todos esos relatos que sobrepasan la inteligencia humana. Un ejemplo, cuando el Señor abrió el mar en dos para que su pueblo pasara. Y estos autores señalan que no es que Dios hubiera abierto el mar en dos, sino que Moisés sabía perfectamente que a determinada hora del día la marea bajaba tanto que el pueblo podía pasar por ahí. Inclusive, ¿se acuerdan la última versión del Éxodo que salió hace unos cuantos años? Creo que se llamó Reyes y Sacerdotes, no recuerdo bien el nombre, pero planteaba el paso por el mar y precisamente hacían eso, que el mar bajara y el pueblo podía pasar. Bueno, dice uno, está bien, vamos a aceptarlo. Moisés conocía eso y sabía perfectamente a qué horas bajaba la marea y pudieron pasar. Pero a ver, explíquenos cómo en un segundo prácticamente el mar volvió a su normalidad y se llevó a todo el ejército de Faraón. Se niega un evento milagroso, pero se tendría que aceptar el otro. Y no es posible. O aceptamos todo o rechazamos todo. No se puede hacer nada en ese sentido con respecto a los eventos. Ahora, ¿qué es lo que a nosotros, hermanos, nos debe dar la garantía de que lo que se ha escrito en la Biblia es lo que Dios ha determinado? Antes de tomar el pasaje de Génesis, voy a invitarles para que vayamos al libro de Éxodo, capítulo número 34. Éxodo, capítulo número 34. A partir del versículo 27, sigan con su vista la lectura, vamos a ir viendo algunos detalles importantes. Dice ahí, Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en todas las palabras, del pacto, los 10 mandamientos. Fíjense, tenemos aquí el primer detalle. Dios le está diciendo a Moisés, escribe tú estas palabras. Y hay que recordar, hermanos, que ya había pasado ese punto donde Moisés quebró la ley que Dios le había dado. Ya no había ley. Y Dios le dice, escribe estas palabras. Y Dios estuvo junto a Moisés hablando con él para escribir. Ahora, no solamente tendríamos que pensar en los 10 mandamientos, sino en todo lo que se escribe de la Escritura. Y en ese sentido, hermanos, dijimos un detalle. Primer libro que se escribe es el de Job. ¿Cómo sabemos que el libro de Job es el primero que se escribe? Porque Job habla de un personaje que forma parte de esa costumbre patriarcal. ¿Dónde encontramos a los patriarcas en la Biblia, hermanos? En Génesis, el primer patriarca es Abraham. Al menos que se menciona en Génesis. Pero de Job no se habla, pero alguien escribió sobre Job. Bueno, aparte de ese detalle. Segundo detalle. ¿Qué fue lo primero que escribió Moisés de todo lo que Dios le pidió, hermanos? ¿Empezó desde Génesis capítulo número 1 y a partir de ahí empezó a escribir? No. Lo primero que escribe es la ley.
los 10 mandamientos tal y como nosotros los tenemos en Éxodo capítulo número 20 y después en su recordatorio o repetición en Deuteronomio capítulo número 5. Pero lo interesante del asunto, hermanos, es que Dios es el que le da la orden a Moisés de escribir. Y Dios no solamente lo hace con Moisés, lo hace con todos los autores. A todos los autores les dice, vas a escribir estas palabras. Y eso, hermanos, para nosotros es lo que nos debe dar la garantía de que lo que está contenido en la Biblia forma parte de la revelación de Dios. Claro que aquí podríamos entrar a otro tema que ahora sí que va junto con pegado, como dicen en el pueblo. El tema de la revelación general y la revelación especial de Dios. La revelación general es la que nos planteas el Salmo 19, los primeros 7 versículos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, Dios se dio a conocer a través de todo lo creado. Y a través de todo lo creado podemos notar muchas características de Dios. Pero ese conocimiento, hermanos, está limitado. ¿Por qué? Porque a través de la creación no vamos a conocer algunos detalles que faltarían para conocer precisamente a Dios en toda su magnitud. Por ejemplo, en la creación podemos conocer de la misericordia de Dios, hermanos. ¿Sí? ¿Seguros? ¿A dónde va enfocada la misericordia de Dios, hermanos? La misericordia de Dios va enfocada al hombre pecador y lo va a restaurar para tener vida eterna. En la obra creadora podemos encontrar que somos restaurados de nuestra pecaminosidad para vivir en santidad, hermanos. No lo encontramos. ¿Encontramos el tema del perdón de Dios en la naturaleza, hermanos? No lo encontramos. Y si no lo encontramos en la naturaleza, ¿en dónde lo íbamos a encontrar? Bueno, ahí es donde viene la otra parte de la revelación, donde Dios ha determinado, como lo hizo aquí con Moisés, que se escribieran todas las palabras que eran necesarias y suficientes para que nosotros encontremos el camino. Que al final de cuentas, hermanos, yo se los dije, la palabra de Dios debe ser cristocéntrica. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Qué dijo Jesús acerca de sí mismo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, para que nosotros encontremos el camino para llegar a la vida eterna, para que nosotros conozcamos la verdad de lo que es el Evangelio, para que nosotros en pocas palabras tengamos la vida eterna, tiene que ser a través de Jesucristo. No hay otro medio y Él mismo lo está señalando. No hay otra manera en que el hombre pueda ser salvo más que a través de Jesucristo. Pero ¿cómo lo vamos a descubrir? Pues a través de la Biblia. Y aquí es donde está entonces, hermanos, el primer apartado de estas palabras que yo les acabo de leer. Moisés escribió, estuvo con el Señor 40 días y 40 noches. Fíjense, no comió pan, no bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Fíjense nada más. Lo que provoca, lo que produce la presencia misma de Dios. Pero el segundo detalle, hermanos. En el versículo 27, Dios le dice entonces a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Hecho pacto. ¿Se dieron cuenta que en la lectura que hicimos de Génesis capítulo número 6 se habla de un pacto? Vamos a Génesis capítulo número 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos. Estoy leyendo el otro texto. Del versículo 18. Del 8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí
que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Estableceré mi pacto. Un pacto, hermanos, sabemos que es un acuerdo que se da, que puede ser entre dos o más personas. Y hay diferentes tipos de pactos. Hay pactos unilaterales, hay pactos bilaterales, hay pactos multilaterales. No nos vamos a meter en eso. A lo que voy es a lo siguiente. El segundo uso del término pacto es el de testamento. ¿Dónde escuchamos ese término, hermanos? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es decir, la Biblia, hermanos, es la señal del pacto que Dios nos ha dejado para que refrendemos nuestra confianza y nuestra seguridad en que a través de Cristo podemos ser salvos. Porque el pacto que Dios hace con Noé, ¿en qué consiste, hermanos? En no destruir a la humanidad. Pero dice ahí con agua. Pero aquí lo importante es no destruir a la humanidad. Este pacto que Dios está haciendo con Noé tiene que ver con esa nueva oportunidad que Dios le está dando al género humano de volver a comenzar, de volver a reproducirse y que las cosas regresen a lo que Él había establecido allá con Adán y Eva. Vivan, cuiden lo creado, disfruten de lo creado. Lamentablemente, Adán y Eva no lo pudieron hacer por causa del pecado. Y acá, el antecedente es el pecado. Y la consecuencia es la oportunidad nueva que Dios le está dando, en este caso, a todo el género humano y a todo lo creado, de ser restaurados. ¿No es, hermanos, acaso lo mismo que Dios ha hecho con nosotros? Nos ha dado la oportunidad de tener vida eterna, de no seguir más en nuestros delitos y pecados ahí inmersos, perdidos, sino que a partir de ahora tenemos la posibilidad de tener la vida en Cristo Jesús. De eso habla la Escritura, hermanos. Esa es la finalidad de la Escritura, darnos a conocer el plan de salvación que Dios tiene para nosotros hoy en día. Y ese es uno de los temas, les dije, que corre a través de la Escritura. El otro tema que corre a través de toda la Escritura es el del reino de Dios. ¿Recuerdan la primera predicación de Jesús, hermanos? Un mensaje bien sencillito, no duró, yo creo que duró 1 minuto, cuando mucho. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjense, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Con qué tiene que ver el arrepentimiento, hermanos? Con la salvación. Y el otro, el del reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Jesús vuelve a mencionar los dos temas que hay en la Escritura. Y la Escritura desde el principio nos va a plantear en qué consiste el reino de Dios, qué ha pasado con este reino y qué va a pasar con ese reino. Apocalipsis 21 y 22 nos plantean la nueva Jerusalén y cómo va a estar estructurado todo esto, quiénes vamos a vivir. Y digo quiénes vamos a vivir y ojalá todos aquí presentes digamos, vamos a vivir. Y que no sea, híjoles, pues los que van a vivir en el reino. Espero que no, hermanos, ¿eh? Espero que todos digamos, sí, vamos a vivir en ese reino. Y bueno, las condiciones entonces Dios las ha establecido. ¿Qué garantía entonces, hermanos, tenemos de que la Biblia nos plantea el mensaje de Dios? Porque Él mismo lo ha determinado así. La semana pasada se reflexionó sobre la inspiración de la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y dice toda. No hay un solo libro de la Biblia que no entre entonces en estos parámetros que Dios mismo ha establecido. Y a lo largo de la historia, hermanos, se fueron estableciendo cada uno de estos libros para que al final de cuentas tengamos entonces en el Antiguo Testamento el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos y los libros proféticos,
que están divididos a su vez en profetas mayores y profetas menores. Y en el Nuevo Testamento tenemos los evangelios, el libro histórico, las cartas paulinas, las cartas generales y el Apocalipsis. 5 secciones. Y que esas secciones nos ayudan a nosotros a poder descubrir el plan de Dios. Pero lo importante de todo, y regresando al pasaje de Noé, dice entonces: estableceré mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Y estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré más ya toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y si se dan cuenta, hermanos, Dios es el que establece las condiciones del pacto. Primero, ¿en qué consiste? En no destruir a la tierra y al ser humano a través de otro diluvio. ¿Qué garantía hay de que esto se va a cumplir? El arco iris. Mientras científicamente está comprobado, porque no podemos negar que el arco iris se viene a través del paso de la luz por el agua y la descomposición ahí en los colores, para nosotros representa ese pacto perpetuo que Dios ha hecho de no destruir a la humanidad y a todo lo creado. ¿Qué señal hay de la salvación para nosotros, hermanos? La señal de la salvación es este libro. Este libro. Dios maneja mucho las señales. ¿Cuál es la señal, hermanos, posteriormente del pacto que Dios hace con Abraham? La circuncisión. ¿Cuál es la señal de ese acto de Dios y de ese pacto para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto? ¿Cuál es la señal, hermanos? La Pascua, exactamente. La Pascua es la señal de la salida de la liberación de Egipto. Para nosotros hoy en día han transformado las formas, pero no el fondo. Porque para nosotros hoy en día, ¿cuál es la señal de la restauración del pecado en vida eterna, hermanos? No, pero la señal que nosotros tenemos ahorita y que celebramos cada mes, la Santa Cena, ¿sí? ¿Cuál es la señal del pacto por medio del cual Dios se compromete a ser nuestro Dios, el Dios de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos por toda la eternidad? ¿Cuál es esa señal? El bautizo, exactamente. Hermanos, entonces, esa afirmación que tenemos de que la Biblia es nuestra norma de fe y conducta debe ser una realidad en nuestras vidas. Y debemos tener la garantía de que lo que está contenido en nuestra Biblia es lo que Dios ha determinado que nosotros tengamos para poder conocer y comprender cuál es su plan para nosotros. Ese plan de darnos vida eterna a pesar de nuestro pecado. Ese plan que incluye el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese plan que nos debe llevar a decir: Señor, creo en ti. ¿Y se acuerdan lo que dijo Jesús en este sentido? Los discípulos estaban todos tristes y apesumbrados porque él ya se iba a ir. Y les dijo: ¿creen en Dios? Crean también en mí. ¿Y qué más dijo? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Y decíamos que es muy distinta esta manera de presentar las cosas a como fue al principio. Porque cuando Jesús vino a estar entre nosotros, habitó entre nosotros, dejó su gloria para estar aquí. Y en la segunda venida y después, no es de que Él venga para estar con nosotros, es que Él nos va a llevar para que estemos con Él disfrutando de la eternidad. ¿Creen esto, hermanos?
Esperemos que fortalezcamos nuestra fe en la palabra de Dios, que es fiel, que es digna de todo reconocimiento, porque detrás de la Biblia está el Señor, está Dios mismo, siguiendo toda la trayectoria de la humanidad hasta el cumplimiento de las cosas en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y que le demos el valor a la Biblia que realmente tiene. Que el Señor nos bendiga, hermanos.